Las 13 palabras que el Espíritu Santo responde cuando las escucha de ti. ¿Sabías que el cielo no responde a discursos bonitos, ni a frases copiadas, ni a palabras que no nacen de un alma viva? El Espíritu Santo no es movido por fórmulas religiosas, sino por verdades desnudas. Y lo que más toca su presencia no son nuestras oraciones perfectas, sino nuestras palabras rotas, esas que salen de un corazón sincero, cansado, hambriento o incluso derrotado. Hay momentos en los que no necesitas saber orar, solo necesitas decir algo con el alma. Y cuando esa palabra es la correcta, cuando nace del lugar secreto de tu espíritu, no pasa desapercibida en el cielo. El Espíritu Santo no está esperando frases decoradas, Él está esperando autenticidad. Muchos no ven respuestas porque llevan años diciendo lo que les enseñaron, lo que memorizaron, lo que escucharon decir a otros, pero nunca se atrevieron a decir lo que realmente sienten. Porque sí, hay palabras que mueven el corazón de Dios, no porque sean mágicas, sino porque son verdaderas, porque nacen en el momento exacto, con el peso exacto, con la carga exacta que solo el Espíritu puede interpretar. No son oraciones largas, no son gritos desesperados, son susurros cargados de rendición. Son palabras tan simples que podrías decirlas en un segundo, pero tan profundas que pueden abrir puertas que llevaban años cerradas. Hoy no vamos a hablar de cómo orar mejor. No venimos a enseñarte técnicas espirituales. Venimos a recordarte lo que ya llevas dentro, palabras que el Espíritu Santo ha estado esperando oír de ti, quizá desde hace años, y tú las tienes, pero tal vez no sabías cuánto poder llevaban dentro, porque cuando las pronuncias con fe, con lágrimas, con reverencia o incluso con miedo, algo se rompe, algo se abre, algo desciende, y no es por la elocuencia, es porque esa palabra, dicha desde el lugar correcto, toca una frecuencia que el cielo reconoce. Este no será un video más que escucharás para luego olvidar. Este es un momento espiritual, una conversación entre tu espíritu y el Espíritu Santo, una pausa sagrada en medio de todo tu ruido, de todo tu cansancio, de todo lo que llevas por dentro. Aquí no necesitas fingir, aquí puedes ser tú y decir lo que tu alma lleva tiempo queriendo decir. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a conocer 13 palabras. No son 13 fórmulas, son 13 llaves. Algunas de ellas quizá ya las has dicho, pero sin entender el peso que llevaban. Otras tal vez las has evitado, porque duelen, porque te confrontan, porque te exponen. Pero cuando las digas, algo en ti va a despertar, y no estarás solo. El Espíritu Santo estará ahí, escuchando cada una y respondiendo. Porque Él no ignora a quien se atreve a hablar desde el alma. Él no guarda silencio ante quien deja el orgullo y habla como hijo. Y esta puede ser la noche en la que todo empiece a cambiar. No por todo lo que dices, sino por una sola palabra que digas con el corazón abierto. Una palabra puede ser suficiente. Una palabra puede abrir el cielo sobre tu vida. Y esa palabra puede salir de ti ahora. ¿Estás listo para descubrir cuáles son esas palabras? Entonces quédate, porque quizá entre ellas esté la que cambiará tu historia para siempre. Ayuda. No hay palabra más humana, más honesta, más desarmada que esta. Ayuda. Es la palabra que sale cuando ya no quedan fuerzas, cuando los argumentos se desmoronan, cuando el alma ya no puede más con su propio peso. Es la palabra de los que ya no necesitan parecer fuertes, de los que han soltado el orgullo porque ya no les sirve, de los que entienden que pedir ayuda no es derrota, es revelación. Porque solo el que reconoce su necesidad es capaz de descubrir la plenitud del Espíritu Santo. Muchos oran para impresionar, otros oran para cumplir, pero hay quienes, al llegar al fondo de su pozo, simplemente levantan la mirada y dicen una sola cosa: ayuda.
Y ese susurro quebrado tiene más poder que 1000 discursos. Porque cuando dices ayuda, sin máscaras, sin explicaciones, sin religiosidad, el cielo se inclina, el Espíritu Santo se conmueve, no porque seas débil, sino porque por fin lo aceptaste, porque por fin dejaste de pelear solo, porque por fin lo invitaste a entrar a la batalla. ¿Sabías que Jesús mismo clamó por ayuda? En el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, su alma estaba tan angustiada que sudó sangre, y allí, en el silencio de la noche, no buscó impresionar a sus discípulos con teología, solo se quebró y pidió que, si era posible, el Padre lo librara. No era una oración perfecta, era una súplica desde lo más humano de su corazón, y ese clamor no fue ignorado. Fue escuchado, fue sostenido, fue acompañado por ángeles. Porque pedir ayuda no es un acto de cobardía, es el acto más valiente de un alma rendida. Tal vez tú también estás ahí, cansado de mantenerlo todo en pie, de ser fuerte por los demás, de fingir que todo está bien, de sentir que si bajas la guardia, todo se derrumba. Y en medio de esa presión, tu espíritu ya no quiere más oraciones repetidas. Quiere gritar esa palabra que llevas tragando hace tiempo. Ayuda. Esa palabra que no necesita adornos, que no necesita contexto, que no necesita aplausos. Esa palabra que es una llave, que abre el espacio para que el Espíritu Santo haga lo que tú ya no puedes hacer. Cuando dices ayuda al Espíritu Santo, no estás declarando derrota. Estás abriendo la puerta al verdadero poder, porque mientras tú lo intentas solo, Él observa. Pero cuando lo llamas con sinceridad, Él actúa. No llega con reproches, no llega con preguntas, no llega con condiciones. Llega con consuelo, con estrategia, con fuerza que no es tuya. Llega como ese amigo que no te juzga por haber esperado tanto, sino que se alegra de que, al fin, lo llamaste. El enemigo quiere convencerte de que pedir ayuda es una señal de que perdiste la fe. Pero en el reino es todo lo contrario. Pedir ayuda es una declaración de fe profunda. Es reconocer que crees que alguien superior a ti puede intervenir. Es creer que el Espíritu Santo no es un concepto, es una persona viva, poderosa, dispuesta a entrar en tu caos. Es confesar que tu fuerza no basta, pero que no estás solo. Y quizás hoy, en este mismo momento, esa es la única palabra que necesitas decir. No tienes que explicarle todo a Dios. Él ya lo sabe. Solo tienes que rendirte. Solo tienes que decirlo desde el corazón. Espíritu Santo, ayuda. Ayúdame a respirar, a levantarme, a perdonar, a seguir. Ayúdame en lo que ya no sé cómo enfrentar. Ayúdame en lo que he ocultado por miedo o vergüenza. Ayúdame donde nadie más puede entrar. Cuando lo hagas, no esperes un terremoto ni una visión de ángeles. A veces, el primer milagro es que por fin sientes paz, que por primera vez en días puedes dormir. Porque sabes que ya no llevas tú solo ese peso. Porque sabes que Él está ahora en medio de esa batalla, peleando por ti. Y eso lo cambia todo. No subestimes esa palabra, porque aunque en la tierra puede parecer insignificante, en el cielo es una alarma que activa la compasión de Dios. Ayuda, dilo hoy, dilo con el alma, dilo sin miedo y prepárate, porque el Espíritu Santo siempre responde cuando un hijo deja el orgullo y clama con sinceridad. Abba. Cuando un niño tiene miedo, no corre hacia quien le exige explicaciones, corre hacia quien le abre los brazos sin decir una palabra. Y en el mundo espiritual, esa figura no es un juez, ni un líder, ni un guía distante. Es un padre, y no cualquier padre. Es Abba. Ese nombre no se pronuncia con la boca, se pronuncia con el alma. Es un suspiro, un clamor, un refugio envuelto en 2 sílabas. Cuando dices Abba, no estás citando una doctrina. Estás recordando de quién eres. Muchos oran con distancia.
con títulos formales, con frases que parecen aprendidas más en una clase que en un desierto. Pero hay momentos en los que tu corazón ya no tiene fuerza para ser teológico. Solo necesita hogar, solo necesita alzar los ojos, sentir el pecho arder y decir Abba, porque cuando pronuncias ese nombre no estás buscando un milagro, estás buscando pertenencia, estás buscando ser visto no como adulto fuerte, sino como hijo quebrado. Jesús mismo usó esa palabra en su momento más oscuro. En el huerto de Getsemaní, cuando su alma se debatía entre obedecer y huir, entre el dolor y la gloria, entre la cruz y la humanidad, no dijo, «Oh Dios Todopoderoso», ni «Eterno Creador». Dijo Abba, porque cuando el miedo te quiebra, el alma no busca títulos, busca brazos. Y en ese susurro, el cielo supo que no era un clamor más, era el corazón del Hijo buscando al Padre, era el Espíritu dentro de él clamando con gemidos imposibles de traducir. Y es ese mismo Espíritu el que ahora habita en ti, el que te recuerda cuando todo se oscurece que aún puedes decirlo, que no importa si fallaste, si te alejaste, si dudaste. Mientras puedas decir Abba, no estás perdido. Mientras esa palabra aún tenga espacio en tu boca, el cielo no se ha cerrado. Porque no es una palabra cualquiera, es una llave, una que abre el acceso a la ternura divina, a la compasión sin juicio, a la mirada que te reconoce, incluso cuando tú ya no te reconoces. Hay heridas que no se curan con consejos, con canciones, ni siquiera con versículos, se curan con presencia. Y la presencia del Espíritu Santo no siempre llega con truenos o fuego. A veces llega como un susurro que te hace recordar. Tú tienes un Abba, un Dios que no te exige rendimiento para amarte, que no necesita que estés entero para abrazarte, que no espera a que lo entiendas para defenderte. Un Dios que no solo te ama, te quiere cerca. Abba es el nombre que rompe la orfandad espiritual, que silencia la voz del rechazo, que anula las etiquetas del pasado, que convierte tu habitación en un altar y tu llanto en oración. Cuando dices Abba, no estás repitiendo algo que escuchaste, estás reconectando con tu origen, estás recordando que antes del error ya eras amado, antes del fracaso ya eras esperado, antes del pecado ya eras hijo, y quizás hoy ese es el único nombre que necesitas decir, no para obtener respuestas, sino para encontrar paz, no para cambiar las circunstancias, sino para cambiar tu postura, porque un hijo en brazos de su padre no necesita que todo esté bien afuera, solo necesita saber que no estás solo por dentro, solo necesita sentir que aunque no entienda nada, sigue siendo amado. Abba, dilo ahora. Aunque tu voz tiemble, aunque tengas ganas de esconderte, aunque sientas que no mereces ni una palabra, porque Él no está esperando tu perfección, está esperando tu sinceridad, porque el Espíritu Santo responde a los que se rinden como niños, a los que ya no quieren discutir con Dios, sino descansar en Él, a los que entienden que la mayor victoria no está en tener el control, sino en reconocer que siempre hemos sido hijos. Y cuando lo digas, cuando abras la boca y solo pronuncies Abba, algo dentro de ti cambiará. No porque tú te esfuerces, sino porque el Espíritu se moverá, porque cada vez que un hijo clama Abba, el cielo no puede quedarse quieto. Creo. No necesitas ver para decirlo, no necesitas entender para sostenerlo, no necesitas tener fuerzas para pronunciarlo, solo necesitas decidirlo. Creo. Esta palabra es más que una afirmación, es una espada, una bandera levantada en medio del caos, una luz en el valle más oscuro, una declaración que el enemigo odia, porque cada vez que la dices, le recuerdas que su mentira no tuvo la última palabra. El Espíritu Santo no responde a fórmulas vacías, responde a la fe que tiembla, pero no retrocede.
A la fe que no está en el grito fuerte, sino en el susurro insistente. Esa fe que no nace del ánimo, sino de la decisión. Creo no es una palabra para los días buenos. Es una palabra para los días en que todo grita que ya no vale la pena seguir. Es el eco de tu espíritu cuando la lógica se rompe, cuando el cansancio domina, cuando la oración parece no tener eco. Y sin embargo, ahí está, creo. Porque no se trata de creer que todo saldrá como tú esperas. Se trata de creer que el Espíritu Santo está presente, incluso cuando no lo sientes, que se mueve, incluso cuando no lo ves, que habla, aunque el silencio parezca eterno. Creo no es una palabra de optimismo, es una palabra de guerra, porque cada vez que la pronuncias estás diciendo, mi esperanza no está en lo que cambia, está en aquel que no cambia. Muchas veces creíste en promesas y terminaste herido. Creíste en personas y fuiste decepcionado. Creíste en tus propios planes y se desmoronaron. Y por eso ahora decir creo te cuesta. Porque el alma se cansa de esperar. Porque el corazón se protege del dolor. Porque el enemigo te susurra que ya no tiene sentido. Pero justo ahí, cuando la duda parece más fuerte que la fe, el Espíritu Santo se acerca, no para obligarte a creer, sino para recordarte que Él no te pide perfección, solo sinceridad. Creo. Dilo con tus lágrimas, dilo entre pausas, dilo sin entender cómo ni cuándo, porque cada vez que lo dices, algo se alinea en lo invisible. Los cielos lo registran, los ángeles lo celebran y el Espíritu Santo se mueve, porque la fe no es solo el inicio de un milagro, es la puerta que mantiene tu alma abierta al amor de Dios. Cuando cierras la fe, te encierras en ti mismo, pero cuando dices creo, aunque sea temblando, le abres espacio a lo sobrenatural. En Marcos capítulo 9, versículo 24, un padre desesperado por su hijo enfermo gritó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esa frase no fue corregida por Jesús, fue abrazada. Fue suficiente, porque Dios no espera que creas perfecto, espera que creas real, que seas tan honesto que puedas decir, creo, pero necesito ayuda. Y ahí es donde el Espíritu Santo responde, no al que cree sin fallas, sino al que cree desde su ruina, desde su batalla, desde su fragilidad. Creo es la llave que abre las puertas que tu esfuerzo no puede mover. Es el lenguaje que el cielo entiende mejor que cualquier teología. Es la oración que no necesita adornos ni explicaciones. Solo decisión, solo fuego, solo confianza. No en lo que puedas hacer, sino en quien Él es. Y cuando lo dices, aunque sea en silencio, aunque sea entre dientes, aunque sea con el último suspiro del día, algo cambia, porque creo no es solo una palabra, es una semilla, una que el Espíritu Santo hará crecer aunque tú no veas cómo. Entonces dilo, hoy, aunque estés herido, aunque tengas dudas, aunque no sientas nada, porque el poder no está en tu fuerza, está en tu fe. Y cuando el Espíritu escucha a un hijo decir creo, no se queda quieto, se levanta, pelea, sostiene, abraza, responde, porque donde hay fe hay vida, y donde hay vida el Espíritu se mueve, restaura. Hay palabras que se dicen con fuerza y hay otras que solo pueden decirse con lágrimas. Restaura no es un grito de victoria, es un susurro de ruina. Es la voz quebrada de quien mira los escombros de lo que alguna vez fue su alegría, su fe, su hogar, su identidad. Restaura no se dice cuando todo está bien, se dice cuando ya no queda nada, cuando la esperanza está en silencio, cuando las promesas parecen lejanas y cuando el corazón ha aprendido a convivir con la pérdida como si fuera parte de su nueva normalidad. Pero justo en ese lugar, el Espíritu Santo escucha, porque si hay una palabra que moviliza su compasión, es esta, restaura. No es solo una petición, es una confesión.
una rendición, una forma de admitir: no sé cómo volver a levantar esto, pero tú sí. Es reconocer que hay partes de ti que se rompieron hace tiempo y que por orgullo o por miedo jamás te atreviste a mostrar. Pero hoy las entregas. Hoy decides dejar que el Espíritu entre no solo a tu casa, sino a tus ruinas, porque restaurar no es volver al pasado. Restaurar es permitir que lo que fue herido reciba una nueva forma, una nueva función, un nuevo propósito. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Solo Él toma lo que está despedazado y no solo lo recompone, lo redime. No vuelve a lo anterior. Hace algo mejor. En Isaías capítulo 61, versículo 3, Él promete darte corona en lugar de ceniza, alegría en lugar de luto, canto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. No un parche, una transformación, pero para eso tienes que dejar de proteger tus ruinas como si fueran trofeos de guerra. Tienes que dejar de justificar tu dolor como si fuera parte de tu identidad. Tienes que abrir el puño y permitir que el Espíritu Santo ponga sus manos donde tú ya te diste por vencido. Porque hay heridas que no sanan solas. Hay áreas del alma que no se curan con el tiempo. Solo se restauran cuando Él entra, cuando Él toca, cuando Él decide que eso que parecía muerto va a vivir otra vez. Restaura no es una palabra religiosa, es una palabra de desesperación santa. Es el clamor de quien se cansó de aparentar, de quien no quiere reconstruir por sí mismo, porque ya lo intentó y solo logró más ruina. Es la palabra que dice: hazlo tú, Espíritu Santo. No quiero algo bonito, quiero algo verdadero. No quiero algo rápido, quiero algo eterno. Porque solo lo que Él restaura permanece. Todo lo demás se desgasta, todo lo demás cae. Todo lo demás, tarde o temprano, se rompe de nuevo. Tal vez perdiste tu alegría, tal vez te fallaron, tal vez tú mismo fuiste el que rompió lo que hoy estás pidiendo restaurar. Y aún así, esta palabra sigue siendo válida, porque la restauración del Espíritu no depende de tu inocencia, sino de tu disposición. Él no pregunta quién tuvo la culpa, Él solo pregunta: ¿me dejas entrar ahí? ¿Me permites tocar ese rincón que escondes? ¿Me das acceso a eso que ya ni tú crees que vale la pena rescatar? Y si tu respuesta es sí, si decides hoy decir restaura desde el fondo de tu alma, entonces prepárate, porque tal vez no veas el cambio de inmediato. Tal vez no sientas algo sobrenatural en el instante, pero habrás dado el paso más importante: abrir la puerta. Y Él entra, siempre entra, con suavidad, con poder, con amor. No con reproches, no con condena, solo con una ternura tan fuerte que rompe cadenas, repara huesos y enciende otra vez esa parte de ti que creías perdida para siempre. Así que dilo, no con vergüenza, sino con fe. Restaura tu historia, tu ánimo, tu matrimonio, tu llamado, tu fe, tu pureza, tu esperanza. Restaura lo que fui y lo que soñé. Restaura lo que ya no puedo sostener, porque si lo dices, Él no se queda mirando. Él comienza a hacer lo que tú ya no puedes. Toca. No hay palabra más breve y directa que esta. Toca. Solo 4 letras. Pero en el mundo espiritual, esta palabra es una llave que abre los cielos. Cuando sale del corazón quebrado, del alma sedienta, de la voz que ya no encuentra discurso ni teología, entonces se convierte en una oración que conmueve al Espíritu Santo. Porque no le estás pidiendo una explicación, le estás pidiendo una intervención. Toca no nace de la mente, nace de la urgencia, de quien sabe que si Él no toca, nada cambia, de quien ya no tiene tiempo para repetir oraciones largas, pero aún tiene fe suficiente para decir: Espíritu Santo, solo toca. Es una palabra que no necesita contexto, no necesitas explicar tu pasado, no necesitas justificar tus lágrimas, no necesitas preparar el ambiente, solo necesitas decirlo con el alma. Toca.
El toque del Espíritu Santo no es simbólico, es real. Y cuando toca, algo se rompe, algo se activa, algo se transforma. Desde el Génesis, la Biblia nos revela que todo lo que Dios tocaba cambiaba. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, una zarza ardía sin consumirse. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba ahí. En Mateo capítulo 8, versículo 3, Jesús tocó al leproso y su cuerpo se sanó al instante. Porque cuando Dios toca, la enfermedad cede, el pecado pierde fuerza, la desesperación retrocede. Pero hay algo más profundo que eso. Porque cuando pides toca, no estás solo hablando de sanidad. Estás pidiendo cercanía. Estás diciendo, no me basta con saber que estás. Quiero sentir que estás, no como emoción, sino como certeza, como ese momento en el que todo el cuarto se vuelve sagrado, como esa noche en la que no pudiste dormir, pero sentiste que alguien te estaba abrazando, aunque no hubiera nadie allí. Ese es el toque que transforma. Y hay una verdad poderosa. El Espíritu Santo no es indiferente a esa palabra. Él no la ignora, Él no la pospone, Él la honra. Porque para Él, un corazón que clama toca, está diciendo, no tengo fuerzas para correr hacia ti, pero estoy aquí, quieto, esperando que seas tú quien se acerque. Y Él se acerca. No hay corazón más irresistible para el Espíritu que aquel que deja de pelear y empieza a esperar. Que no trata de controlarlo todo, pero sí de abrirlo todo. Toca también es una confesión. Reconoces que lo que te sostiene ya no funciona, que lo que tú construiste ya no se mantiene, que tus propias manos, tus planes, tus esfuerzos no bastan, y decides rendirlo todo en una palabra. Toca, no como último recurso, sino como único camino. Porque has entendido que nada profundo sucede sin su presencia. Nada eterno nace sin su toque. Y sí, puede doler. Porque a veces, cuando el Espíritu Santo toca, también remueve. No siempre llega para acariciar. A veces llega para limpiar, para arrancar de raíz lo que tú habías escondido. Pero incluso en ese dolor hay libertad. Porque cuando Él toca, no destruye, Él libera, Él purifica, Él reconstruye desde lo verdadero, no desde lo aparente. Así que no temas su toque, teme vivir sin Él. Quizás lo has dicho muchas veces, pero hoy te invito a decirlo diferente, no como repetición vacía, sino como clamor del alma. Toca mis pensamientos, toca mi cuerpo enfermo, toca mi corazón endurecido, toca mis recuerdos. Toca mis sueños. Toca esa parte de mí que ya no siento viva. Y quédate ahí, Espíritu Santo. Quédate hasta que algo dentro de mí vuelva a respirar. Hay momentos donde las palabras sobran, pero esta no. Esta palabra es suficiente. Si no sabes qué decir en tu oración, di esto. Si no sabes cómo empezar la noche, di esto. Si no sabes cómo pedir ayuda sin romperte en 1000 pedazos, di esto. Toca, porque cuando tú lo dices, con fe, con vulnerabilidad, con sinceridad, Él no se queda quieto. Ven, hay una palabra que el Espíritu Santo jamás ignora, una palabra que no necesita adornos, condiciones ni argumentos. Ven, así, directa, así de vulnerable. Ven no es solo una invitación, es una apertura del alma, es decirle al cielo, la puerta está abierta, pero más que eso está vacía sin ti. Ven no nace de quien lo tiene todo en orden. Nace de quien reconoce que por dentro hay cuartos vacíos, silencios largos, espacios fríos donde antes había fuego. Y esa palabra, dicha desde el hambre espiritual, desde la ausencia de dirección o del simple deseo de no estar solo, es una llama encendida. Ven no es desesperación, es reverencia. Es saber que puedes estar rodeado de todo, pero si Él no está, no hay nada. Cuando dices ven, algo sucede en el mundo invisible.
porque el Espíritu Santo no resiste una invitación sincera. Él no entra por obligación, no actúa por presión, no se impone por exigencia, pero sí se acerca con ternura cuando alguien simplemente se atreve a decirlo con el alma: ven, porque esa palabra lleva implícita una rendición. Te necesito más que al aire, más que al sueño, más que a las respuestas. Es una palabra que abre atmósferas, que transforma el cuarto en altar, la noche en adoración, el silencio en comunión. Quizá crees que el Espíritu ya está contigo, y sí, lo está, pero no siempre está en el lugar donde lo pusiste por última vez. Él no es un objeto estático. Él se mueve donde lo invitan, donde lo esperan, donde lo desean, y si tu boca no lo dice, tu alma se seca, porque hay presencias que no se activan hasta que se piden, y cuando dices ven, reconoces que nada que hagas tiene sentido sin su guía. Es como decir: no quiero hacer esta noche sin ti, no quiero terminar este día sin saber que estás aquí. El Espíritu Santo es caballeroso, pero apasionado. Él no invade, pero tampoco se queda lejos si lo llamas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: estoy a la puerta y llamo. Él no tira la puerta abajo. Él espera que la abras desde dentro. Y cuando dices ven, estás haciendo justamente eso. Estás diciendo: no me importa cuán tarde sea. No me importa cuánto me haya alejado. Esta noche te necesito más que nunca. Ven. No es solo una palabra. Es un grito disfrazado de susurro. Es el gemido del corazón que ya no sabe cómo orar, pero sí sabe a quién necesita. Y hay poder en eso, porque el Espíritu Santo no responde a la elocuencia. Él responde a la sinceridad, a la pureza de quien, entre tantas distracciones, aún se atreve a pedir lo esencial. Ven. Y cuando Él viene, no viene solo. Viene con paz que supera el entendimiento. Viene con descanso que el cuerpo no puede explicar. Viene con sabiduría que calma la mente. Viene con amor que arranca las culpas. Viene con presencia, con esa sensación de que todo va a estar bien, aunque aún no tengas respuestas. Porque cuando Él entra, lo que parecía roto empieza a tener propósito. Lo que parecía apagado empieza a arder de nuevo. Esta noche, dile eso. No más complicaciones, no más discursos, solo una palabra. Ven, ven a mis pensamientos, ven a mi cama vacía, ven a mi alma ansiosa, ven a mi pasado que aún duele, ven a este cuarto donde necesito saber que no estoy solo, ven a cada parte de mí que aún no entiende, pero que no deja de creer, y cuando lo digas, quédate en silencio, no corras, no llenes el aire de más ruido. Solo quédate ahí, porque cuando alguien dice ven con sinceridad, el cielo responde con presencia, y esa presencia lo cambia todo. Rompe. Hay cadenas que no se ven, pero que se sienten en cada paso que intentas dar. No suenan, pero pesan. No brillan, pero atan. Y en medio de esa sensación de estar retenido, atrapado en patrones que se repiten, en heridas que no terminan de sanar, en miedos que no se van, una palabra nace, no como un grito de rabia, sino como una súplica desesperada. Rompe. Rompe es el clamor de quien está cansado de sobrevivir. Es la voz temblorosa de quien ha intentado con todas sus fuerzas salir adelante, pero algo invisible parece empujarlo siempre hacia atrás. Es el eco de tantas noches donde prometiste que sería diferente, pero al despertar todo parecía igual. Rompe es una petición que ya no nace del orgullo de querer controlar, sino de la humildad de reconocer: ya no puedo con esto, pero tú sí puedes. El Espíritu Santo no es ajeno a ese tipo de oración. Él conoce cada una de las cosas que te encadenan, incluso las que ya aprendiste a tolerar, porque hay prisiones que se camuflan de rutina, hay ataduras que se disfrazan de personalidad, y hay yugos que heredaste sin darte cuenta, creyendo que así eres tú, cuando en realidad no eres tú, sino lo que te formó en medio del dolor.
Por eso rompe es tan poderoso. Porque no estás pidiendo que te ayude a vivir con lo roto. Estás pidiendo que lo destruya por completo, que lo saque de raíz, que no lo repare, sino que lo arranque. Y el Espíritu Santo ama ese tipo de valentía, porque cuando dices rompe, estás diciendo, haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual. Estás entregando el control, estás firmando el permiso espiritual para que Él intervenga de forma radical. Muchas veces no ves cambio porque solo pides que Dios te fortalezca, pero no le has pedido que rompa. Fortalecer sin romper lo que te atrasa solo te vuelve más eficiente en la esclavitud, pero cuando Él rompe empieza un proceso diferente, incómodo sí, doloroso muchas veces, pero profundamente liberador, porque rompe con lo que te detiene, con lo que te sabotea, con lo que te hace olvidar quién eres en Él. Y no se trata solo de romper hábitos, se trata de romper argumentos, mentiras, pactos no hablados, creencias que te hicieron dudar del amor de Dios, frases que escuchaste de niño y que aún retumban en tu mente cada vez que estás a punto de avanzar, relaciones que no matan el cuerpo, pero consumen el alma. Rompe todo eso, Espíritu Santo. El momento en que dices rompe no es solo un acto de fe, es un acto de guerra, porque el infierno se especializa en mantenerte cómodo en lo que te encadena. Te susurra que eso es normal, que no cambiarás, que Dios puede con todos, menos contigo. Pero rompe es la palabra que sacude esa mentira, que la expone, que la enfrenta, y cuando el Espíritu Santo escucha esa palabra, no llega con una caricia, llega con un martillo, llega con fuego, llega con verdad que duele, pero que salva. Llega con confrontación que te hace llorar, pero que también te despierta. Y sí, quizás al principio no entiendas por qué algo se quebró, por qué esa relación terminó, por qué esa puerta se cerró, pero con el tiempo verás, eso fue su respuesta. Él rompió lo que tú no te atrevías a soltar. No tengas miedo a pedirle que rompa, porque lo que Él rompe nunca lo hace para dejarte vacío. Lo hace para abrir espacio, para que entre lo nuevo, para que entre lo verdadero, para que entre Él. Esta noche, atrévete. No pongas condiciones, no expliques demasiado. Solo di, rompe. Rompe el miedo que me paraliza. Rompe el patrón que se repite. Rompe lo que no sé nombrar, pero que me lastima. Rompe el ciclo. Rompe el silencio. Rompe la indiferencia. Rompe la culpa. Rompe el techo que yo mismo puse y hazlo con poder. Porque aunque duela, prefiero la herida que sana que la atadura que me mata en silencio. Prefiero tu intervención, aunque sea violenta, antes que seguir en esta comodidad disfrazada de fe. Rompe, Espíritu Santo. Yo ya no puedo, pero sé que tú puedes. Cámbiame. No es una palabra que se dice por costumbre. No es una palabra que nace del deseo superficial de ser mejor. Cámbiame es una palabra que solo se pronuncia cuando uno ha chocado con su límite. Es el grito de quien ya no se reconoce frente al espejo. Es la súplica de quien se cansó de justificar sus reacciones, de racionalizar su carácter, de esconder heridas detrás de la excusa de así soy yo. Cuando dices cámbiame, no estás pidiendo maquillaje espiritual, estás pidiendo cirugía del alma. Estás reconociendo que no necesitas una nueva temporada, sino una nueva naturaleza. Que no basta con empezar otra vez, sino que necesitas que algo dentro de ti muera para que algo nuevo pueda vivir. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza de voluntad, se ganan con transformación. El Espíritu Santo responde a esta palabra no con velocidad, sino con profundidad. Porque cambiar no es alterar la conducta para aparentar. Cambiar es dejarse moldear desde la raíz. Es permitir que Él toque las zonas más dolorosas, las memorias más antiguas, los hábitos más arraigados. Es permitir que desarme todo lo que construiste sin Él.
incluso si eso incluye tu imagen, tu reputación, tus rutinas. La cámbiame es una renuncia silenciosa, pero total. El problema no es que no quieras cambiar, es que te da miedo lo que el cambio va a costarte, porque el verdadero cambio te obligará a dejar personas, ambientes, palabras, hábitos y hasta sueños que ya no se alinean con la nueva versión de ti que Dios está formando. Decir cámbiame es aceptar que muchas cosas que hoy te rodean ya no podrán seguir contigo si decides ser transformado. Cámbiame es también un acto de humildad. Es mirar al cielo y decir, me doy cuenta de que no puedo seguir así. No puedo seguir siendo tan duro, tan frío, tan indiferente, tan rápido para enojarme, tan lento para perdonar. No puedo seguir cargando estas máscaras, pretendiendo que todo está bien, mientras por dentro me estoy perdiendo. Es admitir que has intentado 1000 formas de autosuperación, pero que nada funcionó. Porque lo que necesitas no es una técnica, es al Espíritu Santo. Y cuando Él escucha esa palabra, no duda, no posterga, comienza. Tal vez no lo sientas de inmediato, tal vez ni siquiera lo percibas al principio, pero algo se activa. Él comienza a trabajar en el silencio, en la intimidad, en lo profundo. Empieza a exponerte a conversaciones que te confrontan, a situaciones que revelan lo que aún debe morir, a personas que no te aplauden, pero que te muestran lo que debes ver. Cambiar no siempre se siente como un milagro. Muchas veces se siente como una crisis, porque Él va a mover todo lo que estaba en falso. Va a tocar tus ídolos emocionales, va a empujar tu zona de comodidad y sí, dolerá, pero cada centímetro de dolor será la medida exacta de tu crecimiento, porque nadie cambia en lo cómodo. El alma solo evoluciona cuando es retada. El Espíritu Santo no te quiere funcional, te quiere libre. Por eso cámbiame es una palabra que Él ama, porque cuando la dices, estás diciendo, no me conformo, no quiero vivir una vida de apariencias, no quiero estar bien para el mundo, pero vacío por dentro. No quiero tener dones y no tener fruto. No quiero saber versículos, pero no tener dominio propio. No quiero predicar amor si no lo vivo. Cámbiame, porque no vine a sobrevivir. Vine a ser transformado. Esta noche, antes de dormir, regálale esta palabra al Espíritu Santo. Dísela en silencio, sin temor, sin adornos. Cámbiame. Cambia mi forma de mirar a los demás. Cambia mi manera de hablar. Cambia lo que no se ve. Cambia lo que me controla. Cambia lo que no sé cómo dejar. Cambia el ritmo con el que vivo. Cambia el ruido interior. Cambia el miedo. Cambia el orgullo. Cambia lo que yo mismo no puedo identificar. Porque si algo en mí no refleja a Cristo, entonces no quiero que se quede. Y aunque no veas resultados inmediatos, aunque mañana despiertes con la misma rutina, confía. Cada vez que repitas esta palabra, estarás diciendo al cielo, hazlo de nuevo, no me sueltes, sigue moldeándome. Porque cuando el barro se rinde en las manos del alfarero, nunca queda igual. Sí, esta palabra no parece poderosa. De hecho, es tan corta que a veces pasa desapercibida. Pero en el mundo espiritual, sí, no es solo una afirmación, es un grito de rendición. Es la decisión silenciosa que desarma al cielo y desestabiliza al infierno. Cuando un alma dice sí, está soltando el control. Está abriendo las puertas a algo que no puede manejar, pero que tampoco puede seguir resistiendo. Y el Espíritu Santo lo sabe. Por eso, cuando oye ese sí nacido desde el quebranto, se mueve. Decirle sí al Espíritu Santo no significa que tienes todo resuelto. No significa que estás listo, fuerte o digno. Decirle sí es justamente lo que haces cuando ya no puedes seguir huyendo. Cuando sabes que tu alma está parada al borde de algo profundo. Y aunque no lo entiendes, sabes que no puedes ignorarlo más. Ese sí es lo único que Él está esperando para empezar a transformar lo que tú no puedes tocar.
Hay quienes oran mucho, pero no han dicho sí, porque el sí no se dice con la boca, se dice con la vida. Es la renuncia interior a seguir haciendo las cosas a tu manera. Es dejar de negociar con Dios. Es decirle, aunque me duela, aunque no entienda, aunque no me guste, acepto. Ese es el tipo de sí que mueve la atmósfera, porque es sincero, porque no busca quedar bien, porque no es diplomático, es salvaje, y eso lo hace santo. Cuando dices sí, se rompen ciclos, se caen excusas, se levantan caminos que antes no existían, porque el Espíritu Santo no puede llenar lo que tú no has entregado. Pero basta con una palabra, esa palabra, para que lo que estaba estancado comience a fluir. Es como si el cielo hubiera estado esperando, en silencio, mientras tú debatías contigo mismo. Y apenas lo dices, todo se activa. Él no necesita un discurso, él solo necesita tu permiso. Hay algo sagrado en ese instante en que por fin dejas de resistir. El momento exacto en que tu alma se rinde y dices, sí, entra, sí, hazlo, sí, estoy listo, sí, aunque no sepa cómo, sí, aunque tenga miedo, sí, aunque eso signifique perder cosas que amo. Es en ese lugar invisible donde el Espíritu comienza a trabajar. Porque tú le abriste la puerta, porque tú bajaste las armas, porque tú soltaste el timón. El sí no siempre llega cuando estás en tu mejor momento. A veces llega cuando estás quebrado, cuando ya no tienes fuerzas para seguir intentando, cuando te das cuenta de que necesitas algo más grande que tú. Y está bien. De hecho, ese es el mejor momento para decirlo, porque cuando tú te caes, Él se levanta. Y ese sí, que nace desde el suelo, tiene más poder que 1000 oraciones repetidas desde la rutina. Hay cosas que no han sucedido en tu vida, no porque Dios no quiera, sino porque tú aún no has dicho sí. No con tus palabras, sino con tus decisiones. No con tus lágrimas, sino con tus pasos. El sí tiene forma de obediencia, de acción, de entrega. Es cuando decides soltar esa relación que no te deja avanzar. Es cuando eliges dejar esa conversación que apaga tu fe. Es cuando apagas el ruido para oír su voz. Es cuando decides esperar su tiempo, aunque duela. Ese es el verdadero sí. No necesitas entenderlo todo para decirlo. No necesitas garantías, porque Dios no trabaja con contratos. Trabaja con pactos, y un pacto no se firma con seguridad, se firma con fe. Fe de que Él no te soltará. Fe de que aunque duela, valdrá la pena. Fe de que el proceso será duro, pero el destino será glorioso. Fe de que tu sí es el eco de un sí que Él ya te dio desde la cruz. Esta noche, antes de dormir, repítelo, no a la ligera, no porque sí. Dilo sabiendo que algo en ti va a cambiar. Dilo como quien se despide de sus propios planes. Dilo como quien entrega las llaves del corazón. Dilo como quien ya no quiere más teorías, sino transformación. Sí, Espíritu Santo, entra, rompe, sana, manda, dirige, reordena, cierra puertas, abre otras, vacíame, lléname, pero hazlo tú. Yo ya no quiero tener el control. Y cuando lo digas, prepárate, porque Él nunca deja sin respuesta a un sí dicho desde el alma. Porque ese sí es el sonido que el cielo ha estado esperando oír. Perdona, esta palabra no es ligera, no es una formalidad, no es un lo siento rápido ni una frase que se lanza al aire esperando que algo cambie. Es una bomba espiritual, es una llave que abre dos puertas a la vez. La puerta del cielo que restaura y la puerta del alma que libera. Cuando dices perdona, algo se rompe, algo se cae, algo empieza a sanar, porque no es una palabra dicha para Dios solamente. Es una palabra que transforma al que la dice. Perdona no es solo una súplica dirigida al cielo, es también un acto de humildad brutal. Significa reconocer que fallaste, que heriste, que no sabes cómo reparar, pero que aún así no quieres quedarte roto. Es mirar al Espíritu Santo y decirle, sé que no estuve bien,
Sé que callé cuando debía hablar, hablé cuando debía callar, me alejé cuando debía acercarme, pensé en mí cuando debí pensar en ti. Y ahí, en esa sinceridad sin excusas, el Espíritu se acerca. El perdón no cambia el pasado, pero cambia tu presente. Cambia la manera en que llevas el peso de tus errores, porque no se trata de hacer borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado. Se trata de entregarle a Dios lo que pasó, para que Él le dé otro sentido. El Espíritu Santo no ignora tu culpa, Él la transforma, pero solo si tú se la entregas primero, solo si tienes el valor de decir, perdona. No porque quieras sentirte mejor, sino porque ya no puedes seguir cargando con eso. Hay personas que oran, que sirven, que predican, pero no han dicho esta palabra con el corazón. Y lo que no se dice con el corazón, no libera. Se puede pedir perdón de labios para afuera, pero si dentro de ti aún estás justificando lo que hiciste, el perdón no fluye. Porque el Espíritu no responde a la apariencia, responde a la verdad, a esa verdad cruda, incómoda que dice, no merezco ser perdonado, pero lo pido igual, porque confío en tu misericordia. Y aquí está lo profundo. Cuando dices, perdona al Espíritu Santo, Él no solo te limpia, Él te reconstruye. No eres perdonado para volver a ser lo que eras. Eres perdonado para empezar de nuevo con otro ADN, porque donde hubo culpa, ahora hay gracia. Donde hubo miedo, ahora hay descanso. Donde hubo vergüenza, ahora hay identidad. El perdón no es el final del proceso, es el inicio de uno nuevo. Pero hay algo más. Esta palabra no solo debe ser dirigida hacia el cielo, debe ser liberada también hacia los demás. Porque no puedes pedir perdón a Dios mientras guardas odio a quien te falló. No puedes clamar por misericordia mientras exiges juicio para otro. El Espíritu Santo no se contradice. Y cuando tú dices perdona, también estás diciendo, enséñame a perdonar. Y ahí empieza la sanidad que realmente cambia tu historia. Hay heridas que no han cerrado, no porque sean imposibles, sino porque te niegas a liberar a quien te hizo daño. Pero el perdón no es una absolución de culpa ajena, es una declaración de libertad propia. Es decir, ya no te cargo más en mi alma, ya no te juzgo, ya no te condeno, porque quiero ser libre, porque quiero que el Espíritu me habite sin estorbos. Y cuando haces eso, el cielo aplaude, no porque el otro lo merezca, sino porque tú elegiste el camino del Espíritu. Esta noche, si hay algo que debes decir, es esto: perdona por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer, por lo que dijiste, por lo que permitiste, por lo que cargaste sin necesidad, por no haberte acercado antes, por pensar que eras demasiado sucio para acercarte. Dilo sin adornos, sin máscaras, sin discursos. Dilo como un niño que se sabe equivocado, pero que aún así cree en el amor de su padre. Y si tienes que extender ese perdona a alguien más, hazlo. No esperes a que el otro cambie. No necesitas una disculpa para soltar. Solo necesitas decidir que ya no vas a vivir con ese peso. El Espíritu Santo responde a esa decisión con consuelo, con fortaleza, con presencia, porque perdonar no es olvidar, es dejar de sangrar por lo que ya no puedes cambiar. Cuando pronuncias esta palabra, no lo haces como alguien derrotado, lo haces como alguien que eligió la sanidad sobre el orgullo, y en ese acto silencioso, el Espíritu se mueve, no con reproches, sino con ternura, no con castigo, sino con paz, porque esa es su naturaleza, porque eso es lo que hace con quienes se atreven a decirle desde lo más profundo: perdona, sana. Cuando pronuncias esta palabra, no estás pidiendo solo la ausencia de dolor, estás clamando por una presencia que restaura lo que el dolor ha deformado.
Estás llamando al Espíritu Santo no como espectador de tu sufrimiento, sino como el único capaz de entrar hasta lo más profundo de ti y tocar lo que nadie más puede alcanzar. Sana es una súplica que no necesita explicaciones largas. Es una palabra corta, pero cargada de historia, de heridas, de silencios, de lágrimas retenidas. Es un susurro que nace cuando ya no puedes más. Hay heridas que no se ven, cicatrices que no están en la piel, sino en el alma. Recuerdos que duelen como si hubieran ocurrido ayer, abandonos que dejaron vacíos imposibles de llenar con abrazos humanos, traiciones que todavía gritan en lo profundo cada vez que intentas confiar otra vez. Y justo ahí, cuando crees que el tiempo no ha hecho nada, cuando el alma sigue sangrando en secreto, esta palabra se convierte en un clamor. Sana, porque sabes que no puedes seguir fingiendo que todo está bien, porque sabes que necesitas más que una distracción, más que un consejo, más que un aplauso. Necesitas al Espíritu Santo como médico del alma. El Espíritu Santo no es indiferente a tu dolor. Él lo siente, no como un espectador distante, sino como un amigo que llora contigo. Él estuvo ahí cuando lloraste solo. Él escuchó ese grito ahogado en tu almohada. Él presenció esa noche donde pensaste rendirte. Y por eso, cuando dices sana, no estás informando, estás invitando. Lo estás dejando entrar a ese lugar que tanto tiempo mantuviste cerrado, creyendo que si ignorabas el dolor, desaparecería. Pero no desapareció, solo se ocultó. Hasta hoy. Cuando dices sana, algo se activa en el cielo, porque no estás pidiendo una solución rápida, estás rindiéndote a un proceso sagrado, estás permitiendo que el Espíritu Santo te rehaga desde dentro. Y eso no siempre es inmediato. A veces, sanar duele, porque implica recordar, confrontar, soltar, pero cada lágrima que cae mientras el Espíritu trabaja en ti no es un fracaso, es parte de la medicina, es señal de que estás vivo, de que tu alma está volviendo a respirar. Esta palabra tiene poder porque viene de la necesidad más humana y de la fe más profunda. Decir sana es admitir que estás roto, pero que aún así crees. Es levantar la mano desde el suelo y decir, aquí estoy. No tengo fuerzas, pero tengo esperanza. Y eso para el Espíritu Santo es suficiente. Él no espera que tú tengas soluciones, solo quiere que tengas sinceridad, que abras el alma, aunque tiemble, que digas sana, aunque no sepas cómo se ve la sanidad. Y lo más hermoso es que el Espíritu Santo no solo sana lo que pasó, también sana lo que creíste a causa de lo que pasó. Sana las mentiras que aceptaste como verdad. Sana la voz interna que te repite que no vales, que no puedes, que no mereces. Él no solo cura la herida, Él arranca la raíz del veneno. Él transforma el recuerdo para que ya no duela igual, para que lo recuerdes como testimonio, no como tortura, y eso solo puede hacerlo su amor. Esta noche, si hay una palabra que puede cambiar el rumbo de tu alma, es esta. Dila sin miedo. Sana. No necesitas explicar cada herida, solo necesitas presentarte con ellas abiertas, reales, sin disfraz. El Espíritu Santo no se ofende por tu dolor, no se aleja de tu caos. Él habita en medio de tu necesidad. Y cuanto más frágil te sientes, más cerca se pone, porque su especialidad no es la perfección, es la restauración. Tal vez llevas años con algo roto por dentro. Tal vez te acostumbraste tanto al dolor que crees que vivir sin él sería traicionar tu historia. Pero no es así. No fuiste creado para sobrevivir al dolor, fuiste creado para vivir en plenitud. Y esa plenitud no viene por tus fuerzas. Viene por la presencia del Espíritu que responde a esta palabra como si fuera una llamada urgente desde el corazón. Sana. Dilo como niño, como hija, como alguien que ya no quiere cargar más con lo que lo ha dejado paralizado. Dilo desde lo más profundo, aunque tu voz tiemble,
porque en ese temblor el Espíritu responde, porque donde tú dices, ya no puedo, Él dice, aquí estoy, confío. Hay momentos en los que confiar no se siente como una virtud, sino como una batalla. Porque confiar no es algo que sucede automáticamente cuando crees en Dios. Confiar es una decisión que duele, sobre todo cuando lo que ves contradice lo que Dios prometió. Y sin embargo, esa palabra, confío, dicha con voz temblorosa, es una de las declaraciones más poderosas que pueden salir de tus labios. No porque cambie a Dios, sino porque te cambia a ti. Confío. No es una declaración vacía cuando lo dices desde la escasez, desde el diagnóstico, desde la pérdida, desde la espera que se ha hecho eterna. Es más bien un suspiro del alma que se rinde, no porque haya perdido, sino porque ha decidido dejar de resistir. Es como decir, ya no necesito entenderlo todo, solo necesito saber que estás aquí. El Espíritu Santo no espera que entiendas sus caminos, espera que le entregues el volante, incluso cuando no ves el destino, y eso es confianza. Confiar no significa que no tengas miedo, significa que decides no dejarte gobernar por él. Confiar es como caminar con los ojos vendados mientras una voz firme y suave te dice, sigue adelante, yo te estoy guiando. Y aunque todo en ti grita por ver, por controlar, por anticipar, decides creer en esa voz más que en tus dudas. Ese es el tipo de fe que toca el corazón del Espíritu Santo. Esa es la oración que no necesita muchas palabras, solo una convicción. Confío. Pero confiar duele, porque implica renunciar al control, soltar la lógica, aceptar que quizás no vas a recibir explicaciones, pero sí vas a recibir paz. El problema es que a veces confundimos confiar con resignarse, y no es lo mismo. La resignación es pasiva. Confía quien, aún quebrado, sigue esperando. Confía quien, aún sin señales, sigue creyendo que Dios está obrando en lo invisible. Confía quien dice, no entiendo, pero sé que eres bueno. No veo, pero sé que estás. Cuando el Espíritu Santo escucha esta palabra, no se queda indiferente, porque Él sabe cuántas lágrimas te costó decirla. Él sabe cuántas veces quisiste rendirte. Él vio cómo luchaste con tus propios pensamientos, cómo cuestionaste si valía la pena seguir creyendo. Y por eso, cuando la pronuncias, el cielo se conmueve. Porque esa palabra, aunque sencilla, carga una profundidad que solo el quebranto puede dar. Y hay algo más. Cuando dices, confío, estás declarando guerra a la duda. Estás diciendo, no viviré más gobernado por el temor, la ansiedad o la necesidad de tenerlo todo claro. Estás diciendo, elijo descansar. No porque todo esté bien, sino porque Dios está en medio de lo que no entiendo. Esa es la confianza que mueve montañas. No la que grita, sino la que persevera en silencio. No la que impresiona a otros, sino la que sostiene el alma cuando nadie está mirando. El Espíritu Santo no necesita que tengas todo en orden para que Él se mueva. Necesita tu rendición. Y confiar es rendirse con los ojos abiertos, sabiendo que Él nunca ha perdido una batalla, que aunque todo parezca detenerse, el cielo nunca se detiene, que aunque tu oración parezca no tener respuesta, Él está obrando mientras tú simplemente crees. Esta palabra cambia atmósferas, porque donde antes había ansiedad, ahora hay reposo. Donde antes había desesperación, ahora hay quietud. Donde antes había presión por resolverlo todo, ahora hay descanso. Porque cuando confías, estás diciendo, la batalla no es mía, yo no soy el Salvador. No necesito resolverlo, solo necesito obedecer y esperar. Hoy, quizás esta palabra sea la más difícil de pronunciar para ti. Tal vez porque estás cansado de esperar, o porque las circunstancias te han decepcionado una y otra vez.
Pero esa es precisamente la razón por la que el Espíritu Santo la escucha con tanta ternura, porque Él sabe que no es una palabra que se dice por costumbre, sino por decisión. Y esa decisión tiene poder. Así que esta noche, en medio del silencio, mientras todo a tu alrededor sigue igual, atrévete a decirla, con voz alta o en un susurro, con lágrimas o con fe. Confío, y verás cómo el cielo no necesita escándalo para moverse. Solo necesita un corazón sincero que aún en su fragilidad se atreve a creer. Espero. Esperar no es pasividad, es resistencia sagrada. Es la fe en su forma más pura, más silenciosa, más incomprendida. Cuando todo lo demás ha fallado, cuando no hay señales, cuando el cielo parece mudo, cuando tus fuerzas han disminuido y no tienes más oraciones para pronunciar, el Espíritu Santo se inclina sobre un alma que aún tiene el valor de decir, espero. Decir, espero, no es solo aguantar, es una declaración de guerra contra la desesperación. Es la voz de quien ya no corre detrás de milagros, sino que ha decidido permanecer en el lugar donde el Espíritu se manifiesta, aunque aún no se haya manifestado. Esperar no es quedarse inmóvil, es quedarse dispuesto, es quedarse creyendo, es quedarse en pie mientras otros ya se han rendido. Y eso conmueve al cielo. El mundo no entiende esta palabra, la confunde con resignación, con lentitud, con falta de acción. Pero en el reino, esperar es una de las expresiones más poderosas de confianza. Es decir, aunque no he visto nada todavía, sigo aquí, sigo orando, sigo creyendo, sigo esperando. Es la oración de aquellos que ya han aprendido que no se trata de cuándo, sino de quién. Que la espera no es por una respuesta, sino por una presencia. El Espíritu Santo responde a quienes esperan, porque sabe lo que cuesta. Sabe cuánto duele despertarte cada mañana con la misma promesa sin cumplir. Sabe cómo arde el corazón cuando todos a tu alrededor reciben respuestas, mientras tú solo recibes silencio. Pero también sabe que ese silencio no es vacío. Es una incubadora de gloria, que cada día que esperas con fe, estás construyendo una habitación interior donde solo Él tiene lugar. Que tu espera es un altar, no una pausa, y hay algo que pocos entienden. La espera no es tiempo perdido, es tiempo sembrado. Porque el que espera está sembrando fidelidad, sembrando fe, sembrando madurez, sembrando profundidad. Y tarde o temprano, todo lo sembrado en la espera dará fruto, no solo en resultados visibles, sino en una transformación que solo Dios puede hacer en el alma de quien no se rinde. Cuando dices espero, estás abriendo espacio para que Dios sea Dios, no tu agenda, no tus planes, no tus tiempos. Es reconocer que tú no manejas el reloj del cielo, pero sí puedes mantener tu corazón abierto mientras las manecillas giran. Es decir, Señor, no necesito que me expliques, solo necesito saber que estás aquí mientras espero. Y Él está. La Biblia está llena de personas que esperaron. Abraham esperó por un hijo. José esperó en prisión. David esperó el trono mientras era perseguido. Ana esperó por un hijo mientras era juzgada. Y Jesús esperó en el sepulcro mientras el cielo preparaba la resurrección. Esperar no es signo de debilidad, es marca de los escogidos. Porque solo aquellos con una fe verdadera pueden permanecer cuando todo les grita que se vayan. Hoy, tal vez te encuentras en el momento más largo de tu vida. Tal vez ya no esperas con ilusión, sino con cansancio. Pero aún ese cansancio es valioso si lo traes delante del Espíritu Santo. Él no necesita una espera perfecta, solo necesita una espera sincera. Una espera que diga, no tengo más fuerzas, pero aún no me voy, y Él te fortalecerá.
Hay algo que sucede en el alma cuando decides esperar con propósito. No solo cambia tu circunstancia, cambias tú, porque esperar te enseña a depender, a madurar, a reconocer lo que realmente importa. Esperar revela las motivaciones del corazón y al final hace que lo que estás esperando cuando llegue no te destruya, sino que te encuentre preparado. Esta es la palabra que cierra este encuentro. Espero, no como una resignación, sino como una rendición activa, como un clamor que se transforma en adoración, como un eco que sube al cielo cada noche. Porque cuando tú dices, espero, el Espíritu Santo responde, yo también estoy contigo. Y en esa compañía, aunque nada cambie afuera, todo comienza a cambiar por dentro. Así que esta noche, cuando las luces se apaguen, cuando la ansiedad quiera colarse por los rincones, cuando tu alma se sienta sola o sin respuesta, repite esta palabra con intención, espero. No porque entiendes, no porque todo esté bien, sino porque has decidido que tu confianza no se basa en los resultados, se basa en Él. No es lo que suena bonito, no es lo que te enseñaron a repetir sin pensar, no es siquiera lo que aprendiste en tus momentos de mayor religiosidad. Lo que activa al Espíritu Santo no es una fórmula, es una verdad dicha desde lo más profundo de tu alma. Y esa verdad a veces cabe en una sola palabra. Tú no necesitas un discurso largo para tocar el cielo. Necesitas una palabra que salga del quebranto. Una palabra que no esconda lo que realmente estás sintiendo. Una palabra que no intente convencer a Dios, sino abrirte por completo delante de Él. El Espíritu Santo no responde a las máscaras. Él responde a lo que se atreve a romperse en su presencia. Estas 13 palabras no son mágicas, no son una lista para recitar y esperar un milagro inmediato. Son llaves espirituales que solo funcionan si vienen acompañadas de lo más valioso que puedes ofrecerle a Dios, tu verdad. Esa parte tuya que nadie más ve, eso que has ocultado bajo oraciones correctas, bajo rutinas piadosas, bajo apariencias espirituales. Pero esta vez es diferente, porque esta vez ya no quieres solo orar, quieres ser escuchado. Y más que eso, quieres ser transformado. Ayuda. Abba, creo, restaura, toca, ven, rompe, cámbiame. Sí, perdona, sana, confío, espero. Cada una de estas palabras tiene un peso eterno si sale de un corazón sincero. Y cada vez que una de ellas es dicha desde la verdad, algo en el mundo espiritual se abre, porque estás diciendo, aquí estoy, sin máscaras, sin decoros, sin defensas. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo no se resiste. Él se derrama. Tal vez en tu vida has orado mucho, pero hoy es la primera vez que vas a hablar con el corazón tan abierto como lo haría un niño con su padre. Tal vez llevas tiempo sin sentir nada, pero hoy, en este momento, algo se está removiendo dentro de ti. Y no es emoción, es presencia, es una respuesta invisible pero real. El cielo está escuchando, el Espíritu Santo está aquí. Ahora quiero guiarte en una activación. No lo tomes como un ritual, tómalo como un susurro sagrado. Cierra tus ojos, baja las defensas y simplemente repite conmigo, pero no con los labios. Repite con tu alma. Haz de cada palabra una semilla sembrada en la tierra fértil de tu intimidad con Dios. Di conmigo, ayuda, porque no puedo solo. Abba, porque no quiero ser huérfano en mi propia historia. Creo, aunque todo me grite que no tiene sentido. Restaura, porque hay cosas dentro de mí que no sé cómo arreglar. Toca, porque necesito sentirte más que entenderte. Ven, porque sin ti nada tiene sentido. Rompe, porque me cansé de cargar cadenas disfrazadas de costumbre. Cámbiame, porque ya no quiero mejorar, quiero nacer de nuevo. Sí, porque me rindo aunque tenga miedo. Perdona,
no solo por lo que hice, sino por lo que me negué a entregar. Sana lo que duele, lo que oculto, lo que no entiendo. Confío, aunque no lo parezca, aunque me tiemble la voz. Espero, no por resignación, sino porque sé que tú vendrás. Estas no son palabras al azar. Son palabras que nacen cuando tu alma ya no quiere aparentar. Son palabras que el Espíritu Santo no solo escucha, Él responde. Y muchas veces su respuesta no será un milagro instantáneo. Será paz, será dirección, será silencio que sostiene, será lágrimas que limpian, será consuelo en medio de la noche, será un susurro que diga: estoy aquí, te escuché, todo va a cambiar. Hoy, antes de dormir, no repitas todo lo que ya sabes. Di solo una palabra, la que más te duele, la que más te cuesta, la que más te representa. Escríbela en los comentarios como un acto de fe, como una semilla sembrada en este altar de verdad. Y vuelve a este video cada vez que tu alma necesite recordar que una sola palabra, dicha con el corazón, puede mover el cielo. Ahora respira profundo, quédate en silencio y escucha. Porque cuando tú hablas con el alma, el Espíritu Santo responde con su presencia.